Hola, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir estos minutos conmigo. Hoy voy a hablaros sobre alimentación. Muchos y muchas ya sabréis que tengo varios vídeos hablando sobre este tema y también algunos artículos publicados, pero hoy quiero haceros llegar un breve resumen sobre cuáles serían las pautas principales a tener en cuenta para llevar una alimentación saludable. Antes de entrar en las pautas, sí es importante tener un básico conocimiento de por qué es necesaria la alimentación. De la misma manera que un coche necesita una serie de sustancias para poder funcionar y que nosotros lo podamos utilizar, nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita de otras sustancias para poder hacer todas sus funciones. Estas funciones, muchas de ellas hay que tener en cuenta que son funciones que hace y que realiza de manera continuada y sin descanso. Eso quiere decir que está consumiendo energía continuamente y necesita reponer esa energía. En el coche, nosotros lo que hacemos es que vamos echando gasolina, revisamos el aceite, el agua, etc. Bueno, pues en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, esas sustancias necesarias son los nutrientes. Los nutrientes los encontramos en la composición de los alimentos, forman parte de los alimentos. De esta manera, cuando nosotros comemos, estamos cargando a nuestro cuerpo de nutrientes que él va a poder utilizar para reponer la energía y poder hacer sus funciones de manera correcta. Y ahora sí, vamos a entrar en cuál sería la primera pauta a tener en cuenta para llevar una alimentación saludable. La primera pauta sería el origen de los alimentos. Cuando hablo de origen, no me estoy refiriendo a la parte histórica ni a cuáles fueron los primeros alimentos que hubo en la tierra, sino a cómo se producen estos alimentos. Hoy en día, la producción de los alimentos tiene dos variantes. La primera suelen ser productos, alimentos que suelen estar en tierras con suelos muy pobres, prácticamente estériles, que se utilizan aguas incluso a veces contaminadas para regar, que el ambiente en el que se encuentran no es saludable. Incluso estos alimentos no reciben la suficiente exposición solar para poder crecer y desarrollarse. Eso quiere decir que el producto, el alimento, no puede contener todos los nutrientes que en un momento dado podría desarrollar. Y desde luego, si ese alimento tal cual nos lo pusieran delante en una tienda o en un supermercado, a nadie se le ocurriría comprarlo simplemente por el mal aspecto, por el olor, etcétera, que tendría. ¿Cómo es posible entonces que en los supermercados podamos encontrar alimentos que parecen tan bonitos y tan saludables? Bueno, pues esto se consigue a través de la intervención del ser humano. Como los elementos naturales que tiene ese alimento son muy pobres o incluso nocivos, necesita que el ser humano manipule, intervenga a través de ponerle sustancias químicas, hacer alguna manipulación genética para que el alimento crezca rápido, así obtener mayores beneficios en menor tiempo y que el aspecto parezca bueno. De esta manera, ese alimento, cuando nosotros lo tenemos delante en los supermercados o en las tiendas, nos parece un alimento rico y bueno para poder comprar. ¿Qué es lo que ocurre con este alimento? Que lleva mucha carencia de nutrientes porque no se ha podido desarrollar de una manera normal, no ha podido coger y no ha podido efectivamente generar todos los nutrientes que tiene que tener. Y ya no solamente eso, sino que lleva sustancias extra que son perjudiciales, como son los herbicidas, pesticidas, etcétera, que se utilizan para tener mayores producciones a menor costo. Estas sustancias extra, nuestro cuerpo no las necesita para funcionar, no son nutrientes y por lo tanto, cuando no son fáciles de eliminar por parte del cuerpo,
se van acumulando. Este acúmulo va generando problemas de salud porque el cuerpo no puede funcionar correctamente, porque ahí hay sustancias que no sabe qué hacer con ellas. Y estos problemas de salud van generando en enfermedades. En contraposición a este tipo de producción de alimentos tenemos la producción ecológica u orgánica. Quiere decir que la intervención del ser humano en estos alimentos es prácticamente nula, solamente la imprescindible, solamente cuando se va a sembrar, un poco de mantenimiento, a la recogida y si es necesario en el transporte. Pero en sí, en el momento del desarrollo y el crecimiento del alimento, el ser humano no interviene para nada, porque el alimento ya tiene la tierra de la que se nutre, tiene el agua limpia y que puede venir de manantiales que le hacen también poder crecer, está suficientemente expuesto a la luz solar recibiendo la energía y el ambiente en el que se encuentra no es contaminado. Entonces ese alimento se desarrolla por sí mismo sin necesidad de que el hombre haga nada, de que el ser humano intervenga, y por lo tanto desarrolla todos los nutrientes que tiene que tener sin ninguna sustancia extra nociva. Este tipo de alimento es el que llamamos de calidad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que elegir qué alimentación queremos llevar, realmente estamos eligiendo entre una alimentación de muy poca calidad o una alimentación de muy alta calidad. Así que es necesario que entendamos que prestar atención a cuál es el origen de los alimentos está directamente relacionado con la calidad del alimento. Vamos a la segunda pauta para llevar una alimentación saludable. Esta sería algo que tenemos que prestar todos atención y tenemos que ser conscientes, que es nuestra etapa de vida. No es lo mismo la alimentación que tiene que llevar un bebé, que la que tiene que llevar un adolescente, que la que tiene que llevar una persona en la vejez. La alimentación no puede ser la misma, no podemos mantener el mismo estilo de alimentación. Tenemos que irlo cambiando dependiendo y según vamos cambiando por las diferentes etapas de la vida. Por lo tanto, la segunda pauta sería en qué etapa de vida tú te encuentras, para poder ser consciente y poder saber cómo tienes que cambiar o en qué tienes que variar ese tipo de alimentación. La tercera pauta sería en qué tipo de alimentación quieres llevar. Hoy en día tenemos una gama bastante amplia de opciones que uno puede elegir, dependiendo de valores que tenga o creencias, etc. Esto se resume en que puedes elegir comer absolutamente de todo y llevar una alimentación omnívora, es decir, comes de todo. Puede ser que quieras elegir una alimentación macrobiótica, puedes elegir una alimentación vegetariana, vegana, etc. Pero dependiendo del tipo de alimentación que tú quieras llevar, sí que hay que prestar atención a si tienes que aprender o investigar qué tipo de otros alimentos necesitas incorporar a tu alimentación para no tener carencias de algunos nutrientes. La cuarta pauta fundamental para una alimentación saludable es qué estilo de vida tú llevas. En esta pauta yo creo que es prácticamente la más importante y la más complicada, porque nos hacemos una vida en el que estamos muy pendientes de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, etc. Pero en todas esas actividades que tenemos que desarrollar a lo largo del día, no incorporamos el momento de alimentarnos. Y se genera la situación en la que la alimentación se convierte en algo totalmente secundario cuando es lo que nos va a dar la energía.
es lo que nos va a proporcionar la suficiente capacidad para afrontar las diferentes actividades que tenemos que hacer durante el día. Pero nos lo hemos organizado de tal manera que la hemos convertido en algo secundario a todo lo demás que tienes que hacer en tu vida. Por eso, la alimentación muchas veces se hace de manera muy rápida, no hay tiempo, se tiene que consumir comida ya preparada, porque no tenemos incorporado la alimentación a nuestro estilo de vida. Y esta es una de las pautas más importantes a tener en cuenta. ¿Cómo es tu estilo de vida y cómo incorporas una buena alimentación y el tiempo necesario para tener esa buena alimentación? Y la quinta y última pauta sería el entender que las dietas, los regímenes, etcétera, no pueden ser generalizados. No puedes coger una dieta que se esté publicando en internet o que hayas visto en una revista, que la haya puesto alguien y que de repente miles de personas crean que esa dieta les va a venir bien. Porque las dietas tienen que tener las pautas anteriores que os he ido explicando. Y eso convierte en que la dieta al final no es algo generalizado, no es algo que sirva una dieta a millones de personas, porque no les va a servir. Por eso, en el tema de las dietas y de hacer regímenes, etcétera, hay tanto fracaso, porque tiene que ser algo personalizado, tiene que ser algo que tú entiendas qué tipo de alimento quieres consumir, de qué tipo de calidad. Tienes que tener en cuenta en qué etapa de vida tú estás, tienes que tener en cuenta tu estilo de vida. No es lo mismo una persona que trabaje y luego haga mucha actividad física que una persona que prácticamente tenga todo un estilo muy sedentario. O no es lo mismo una persona que, aunque hagan exactamente el mismo trabajo, no es lo mismo una persona que tenga 20 años a una persona que tenga 50. No es lo mismo. Entonces, es necesario que entendamos que las dietas no pueden ser generalizadas, no puedes decir ni siquiera algo que a ti te ha funcionado, puedes decir a los demás hacerlo porque esto es maravilloso, porque no es así. Puede ser que para otras personas no lo sea, porque sus circunstancias son distintas. Así que, para poder encontrar todas estas pautas, para poder seguirlas, para poder tener una guía completa de cómo hacer una alimentación saludable, mi consejo, mi recomendación es que te pongas en contacto conmigo para que podamos trabajar sobre tu caso personal, para saber cuáles son tus circunstancias y entonces poder crear la mejor alimentación para tu caso concreto. Si estás en esta situación, si quieres empezar a hacer un cambio, si quieres saber qué tipo de alimentación te vendría bien, cómo incorporar una buena alimentación a tu estilo de vida, bueno, si quieres adentrarte en llevar una alimentación saludable, seas quien seas, puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico o de WhatsApp, etcétera, que lo dejaré todo por escrito. Y estaré encantadísima de poderte dar todas las pautas y la guía necesaria para que tú tengas la mejor alimentación que te mereces. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por acompañarme durante todos estos minutos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho, salud y bienestar.